¿Cómo están, buenos queridos estudiantes? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio que son nuestras videoconferencias en ética empresarial. Hoy les tengo varias sorpresas, ya les voy a contar de qué se trata. Y bueno, pues quiero mandarle un saludo a todos, muy afectuoso. Creo que hemos hecho un trabajo muy interesante hasta ahora y vamos a continuar en esta línea, ¿no? En estas próximas videoconferencias nos vamos a dedicar a un tema muy apasionante, a un tema que tiene que ver con nosotros profundamente y es con la ética en Occidente, y todos hacemos parte de este mundo occidental, ¿de acuerdo? Este país hace parte de Occidente. Bueno, muy bien, quiero comentarles que hoy vamos a tener un invitado muy especial a nuestra videoconferencia, que es el profesor Alexander Díaz, que ya en un momento le va a pedir que se presente al querido profesor Alexander. Y bueno, pues que es una persona muy querida y que sabe mucho de este tema y que nos va a compartir un poco de su conocimiento de acuerdo a su formación. Antes de ir con el profesor Alexander, quiero que conversemos de un par de cositas. Bueno, un poco quiero dejarlos con una pregunta. ¿Para qué sirve la ética? ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Y vamos a tratar de ir contestando esa pregunta a medida que pasa el tiempo. Y además, ¿para qué sirve la ética? ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué sirve también la filosofía? Si hablamos un poco de lo que hicimos en las sesiones anteriores, recordarán que decíamos que la ética hace parte de la filosofía. Entonces esos van a ser como dos temas en los cuales entremos a trabajar. Hay un término que quiero que tengan presente para esta videoconferencia y es la mayéutica. ¿Qué quiere decir mayéutica? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Bueno, entonces, como abrebocas para nuestro espacio de hoy, quiero contarles, si se acuerdan que nosotros trabajamos las sesiones anteriores, el budismo, el taoísmo y el confucianismo, que fueron tres doctrinas, que no son religiones necesariamente por no tener un dios como tal, más bien tienen una deidad o un líder o alguien que fue como el que empezó a proclamar ciertas enseñanzas. Estas tres formas de ver la vida y de ver la filosofía y el mundo y a uno mismo fueron realmente contemporáneas, ¿no? Entonces nacen en diferentes lugares. Si se acuerdan ustedes, confucianismo y taoísmo en China, budismo en India, nacen más o menos al mismo tiempo, ¿no? Esa fue una coincidencia. Y por otro lado, hoy vamos a conversar de la escuela de Atenas, ¿no? La escuela de Atenas fue una escuela, ya un poco entraremos a trabajar sobre el tema con el profesor Alexander. ¿Qué pasó en la escuela de Atenas? Y unos representantes de unas escuelas dentro de esta escuela de Atenas que crearon como diferentes perspectivas filosóficas en Occidente. Entonces, ahora sí le quiero dar la bienvenida al profesor Alexander Díaz y le quiero pedir que se presente. Muchas gracias, profesor, por estar aquí. Gracias Andrés, y gracias a todos ustedes, a todos los cyber televidentes que en este momento están conectándose a esta videoconferencia. Mi nombre es Alexander Díaz, soy filósofo de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en comunicación de la Javeriana y como bien dice Andrés, nos vamos a meter en un tema muy apasionante que es justamente la Escuela de Atenas y lo que significa la Escuela de Atenas para el desarrollo de la ética en Occidente. Tal vez uno de los planteamientos más interesantes que tiene toda esta idea, Andrés, es que cuando se habla de ética, necesariamente se empieza a pensar en el desarrollo que tuvieron los griegos en esa concepción del concepto de lo ético, de el saber el bien, de las concepciones de lo que es bueno o lo que es correcto. Y justamente estas líneas que nos van a presentar los grandes gigantes de la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, nos van a brindar esas tres formas diferentes de tratar de acercarnos al concepto de la ética a partir de esa ciencia tan apasionante que es la filosofía. Bueno, maravilloso, y muchas gracias por esta apertura a este tema. Bueno, yo quisiera entonces hacer aquí como una dinámica un poco para exprimir aquí a nuestro
e invitado de la mejor manera, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Entonces, bueno, quisiera, comenzando con esa pregunta básica que hacíamos hace un momento, bueno, ¿qué es la ética un poco? O sea, la ética, ¿cómo la ves tú y qué sucedía en la Grecia antigua y como para qué les servía a estas personas ponerse a pensar en eso? Bueno, tal vez el concepto de la ética tiene que ver necesariamente con ese uso que se le da al comienzo de la filosofía, la filosofía y el ocio. La filosofía está muy vinculada con esta idea de el buen uso o el uso racional del ocio, que luego se convirtió como en esas preguntas trascendentales de qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos o de la mejor manera posible. De alguna manera, justamente, ahí es donde nacen todas estas formas de acercarse a la ética. La ética griega tiene que ver con el bien, la ética griega tiene que ver con la virtud, Andrés y estimados telespectadores. La ética griega tiene que ver con la manera como yo me encuentro con el concepto de lo bueno, lo correcto, lo justo, la virtud. Ese concepto tan apasionante que primero tenían los griegos jónicos y que luego desarrollan estos griegos de finales del siglo cuarto y finales del quinto y comienzos del cuarto antes de Cristo. Entonces, si quisiéramos tener una definición de ética griega, es un estudio a partir de lo justo, el bien, el bienestar, y las concepciones de lo que puede ser correcto, virtuoso, incorrecto, justo e injusto. Sé que son muchos conceptos, pero como bien lo sabes, Andrés, la filosofía griega comenzó hablando justamente de todas esas preguntas al mismo tiempo y luego, con la especialización de las funciones, se empezaron como a distribuir lentamente los distintos conceptos del conocimiento. Okay. Bueno, en ese sentido quisiera preguntarte algo, y es que la ética siempre se ha visto muy asociada al tema de las religiones, ¿no? Sí, sí. Digamos, una persona que es católica, de alguna manera su contexto religioso le brinda unas normas éticas y por otro lado unos patrones morales para saber si está actuando bien o mal, y eso lo hemos discutido. ¿Cuál es la religión, si es que hay una religión en Grecia, ¿no? ¿Y por qué ellos se preocuparon por el bien, el mal, lo correcto, de esta manera tan particular y tan impactante? Bueno, no hay que olvidar que en efecto la Grecia antigua concebía su religión politeísta, pero la visión que tienen los filósofos, en especial Sócrates, es la búsqueda de una explicación distinta a la explicación netamente religiosa. Entonces, si lo observamos de esa manera y ponemos en dos pedazos las explicaciones, si se me permite, míticas, para poderlo diferenciar de las otras, y las otras explicaciones, la mitología y la religión te da la respuesta del cómo suceden las cosas, mientras que este concepto de la filosofía, o en últimas la ética, es una indagación de cómo suceden las cosas, es una reflexión en torno al concepto del bien del hombre. Entonces, justamente tratar de pensar en una religión. En efecto, los griegos tienen su religión, tienen una serie de religiones politeístas, por supuesto, creen en sus buenos dioses, también creen en el espíritu de las ciudades, también creen en el espíritu de la polis y de sus gobernantes, de la manera del bienestar frente al oikos, el buen manejo del hogar. Oikos nomos, de economía, es el buen manejo del hogar. Muy bien. Y bueno, la ética es el buen manejo. Es la manera como yo estoy reflexionando en torno a... No es una concepción religiosa, si tú te das cuenta. Es la manera como yo avanzo en las definiciones y las indagaciones. Entonces, Sócrates, Platón, Aristóteles, todas las escuelas luego de pensamiento ético, los cínicos, los estoicos, los epicúreos, todos ellos están haciéndose preguntas éticas. Están haciéndose preguntas en cuanto a ¿qué significa la felicidad para el hombre? ¿Qué significa la bondad para el hombre? Que
que en efecto también son preguntas religiosas. Claro. ¿Sí? Y al ser preguntas religiosas son preguntas trascendentales, ¿no? Pero entonces, si por un momento observamos el cuadro del fondo de nuestra sesión del día de hoy, podríamos ver una cosa en particular, que es, está la escuela griega, y en la escuela griega está Platón, que está señalando el cielo. Sí, está Platón señalando el cielo, pero sí, está Aristóteles, que son los dos personajes centrales. El que está de rojo es Platón, sí, y el que está de azul es Aristóteles. Entonces, Platón es el padre del idealismo. Y Aristóteles es el padre, si se me permite, de esa antropología que da origen a toda esa sensación de indagar antropológicamente el sentido de las cosas y del ser del hombre, del hombre como ser en el mundo. Claro. Entonces, ahí está fundamentalmente los dos principios que estamos ahí hablando, ¿no? Que es ese concepto de lo religioso, lo suprasensible, lo que está más allá, mientras que está el otro, el concepto que indaga, que va más allá, que va más allá de lo netamente religioso. Entonces, la respuesta es, una explica, la otra indaga. Muy bien. Aquí el profesor Alexander ya nos ha puesto aquí algunas cartas importantes sobre la mesa. Y algo de lo que habíamos conversado en una de nuestras videoconferencias de hace un tiempo, es sobre ese Platón como ese idealista, ¿no? Y además usamos un término que es el amor platónico, ¿no? El amor platónico. Sí, que es el amor suprasensible, la cosa que uno está enamorado de una idea. Sí. En últimas, lo bello de Platón es justamente que él está enamorado de las ideas, ¿no? Aristóteles, el verdadero nombre de Platón, tiene esas necesidades de encontrar encontrar el más allá, esa cuestión que está más allá de lo sensible. Entonces, por eso es el padre del idealismo. Que un amor platónico es cuando tú estás más allá del idealismo. Entonces, justamente ahí están los dos monstruos justo al frente, como ustedes lo pueden observar. Ahí está nuestro amigo Platón señalando el más allá, mientras que Aristóteles dice, no, un momento, Platón, tampoco tenemos que irnos tan al cielo, ¿no? No podemos ir al topos Uranus. El topos Uranus es el más allá, la cosa que está más allá de lo sensible. No, tenemos que entrar acá a hablar de lo que es, de lo real, ¿no? Hay que pensar entonces, por eso Aristóteles pues es el padre de pues más de 5 disciplinas humanas, ¿no? Entonces, ¿de cuáles disciplinas? Bueno, él es el padre de la ética, de la retórica, de la poética, de la lógica, da principios de biología, da principios de ciencias naturales, de la física. De la física, es el padre de la metafísica. No, pues. Entonces, pues Platón, pues alguien diría que no tenía vida amorosa, pero justamente porque Platón, bueno, estamos hablando de Aristóteles. Sí. Aristóteles es el gran padre de las ciencias humanas, mientras Platón es Aristóteles, Platón es su maestro. Entonces Aristóteles se distancia de Platón en cuanto a la idea del idealismo frente a, si se me permite la expresión, el materialismo. Entonces, todos estos grandes hombres, los grandes gigantes, como llamaría Newton, que no es que él fuera grande, sino que simplemente estaba en los hombros de los gigantes, también lo decía Galileo. Claro. Entonces, estos grandes hombres están basando su filosofía en una pregunta, en la pregunta por el ser de las cosas. Claro. Bueno, muy bien. Ahora, hay un autor que también afirma que a los griegos, digamos, no les tocó tan fácil como a otras culturas, en el sentido en que no tuvieron una revelación, no tuvieron el gran Mesías, ni la Biblia que les dijera, así se hacen las cosas, estos son los mandamientos, esto es lo que usted tiene que hacer. Porque si uno mira un poco, revisa los dioses griegos y después lo que va a ser también los dioses romanos, son, digamos, bastante carnales, que tienen pasiones, se enamoran de humanos, ¿no? Hay semidioses y hay toda una lectura muy interesante de este tema. Entonces hay un autor que es Estanislao Zuleta que dice, miren, digamos, la democracia y la filosofía griega tuvo ese boom tan importante, ese empuje tan fuerte, fue porque les tocó a ellos mismos decidir dónde estaba o qué era el bien y qué era el mal. Entonces, claro, les tocó a partir de las ideas de los hombres, del razonamiento,
pensar un poco en eso, ¿no? Entonces, bueno, puede ir mucho por ahí. ¿Qué significaría el ocio para los griegos? Bueno, el ocio es el inicio de la filosofía, en últimas. Mientras las buenas mujeres están dedicadas a las labores del hogar, a la economía, sí, los hombres están dedicados a las relaciones de la trascendencia, la inteligencia. El ocio, yo creo que el buen manejo del ocio es justamente hacerse preguntas respecto, en últimas, alguien ocioso es alguien que al final se va a preguntar, ocioso en el buen sentido, sí, es alguien que se va a preguntar sobre su ser en el mundo, su estar en el mundo y la manera como va a entrar o no a esa dinámica de dar lo mejor de sí en el mundo. ¿Sería como un tiempo de construcción personal? Claro que sí. ¿Algo así? Claro que sí, y eso es uno de los fundamentos principales de un buen pensamiento ético, la construcción. Tú construyes éticamente, y construir éticamente significa justamente esa elaboración. Cuando tú estás elaborando algo, lo estás elaborando de la mejor manera posible. Pero eso también es una decisión, como vamos a ver, cuando ya empecemos a observar que existe una mayéutica, una dialéctica, un desarrollo lógico, ¿no? Porque tienes que pensar que estos jóvenes, bueno, estos hombres atenienses, estaban dedicados a ir más allá de los dioses, pero todavía siguen vecinos de los dioses, siguen vecinos de las explicaciones filosófico, si se me permite la expresión, que suena como un poco para los cócteles, para nuestro público, es un poco como filosófico trascendentales, ¿no? Entonces, estos hombres todavía sienten los dioses por ahí andando y quieren ir un paso más adelante, ¿no? Entonces, el manejo del ocio es ese, es la construcción. Tú estás construyendo lo mejor posible, pero en últimas también es una decisión. Bueno, muy bien, muy interesante. Bueno, y entonces empecemos a hablar un poco de estos personajes de la escuela ateniense. Yo particularmente pienso que hay 4 países con una selección, como yo le llamo, como hay selecciones de fútbol poderosas, hay unas selecciones de filósofos y de pensadores muy importantes, que entre ellos podemos contar la selección de Grecia, la selección de Francia, la selección de Alemania y la selección de Inglaterra, que a mí me parece unas selecciones muy importantes. En esta selección griega, que es de un buen tiempo atrás, hay 3 personajes que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces me gustaría que comenzáramos hablando un poquito de Sócrates. ¿Qué conoces tú de Sócrates? ¿Qué nos puedes contar de él un poco, no? Él es el de la famosa frase que de alguna manera resulta siendo un poco cínica, en el sentido en el que él dice, solo sé que nada sé, ¿no? Sí, claro, pero es que ¿cómo llegó al yo solo sé que nada sé? Exactamente. Para poder hacer esto y para poder contar quién es Sócrates en el mundo de la filosofía, tenemos que irnos un instante a los escritos de Platón. Nosotros conocemos a Sócrates por Platón. Por Platón. Sócrates es un maestro oral. Y siendo un maestro oral, justamente utiliza todas las estrategias de la oralidad. Nosotros conocemos todos los cuentos de Sócrates es por los escritos de Platón. Platón escribe que Sócrates es un hombre maduro, es un hombre entrado en años, no es tan bello, y esto ya tiene una interpretación en el mundo griego, porque para los griegos existe esta concepción del kalos agatos griego, que es los bellos y los buenos. Entonces, este Sócrates es un hombre maduro, es un hombre que según Aristófanes en una comedia lo parodian como si fuera un zancudo que va de un sitio a otro y que es insoportable, porque es muy inquieto y es insoportable a la gente porque le está indagando constantemente por ese método que es el método mayéutico sobre la verdad de las cosas. Entonces, la mejor manera de poder saber quién es Sócrates es que determina en uno de los diálogos de Platón, van a preguntar quién es el hombre más sabio de Atenas y pues el oráculo dice que el hombre más sabio de Atenas es Sócrates. Cuando uno de sus discípulos le dice a Sócrates esto, mira, el oráculo me dijo que tú eres el más sabio, él dice, no, yo no puedo ser yo el más sabio. ¿Cómo puedes decir que yo soy el más sabio? Entonces, lo que él hace es justamente irse
a hablar con cada uno de los que él considera que son sabios en cada una de las artes, a hacer el método de él, que es el método mayéutico. Entonces le habla al padre de la retórica, le habla al padre de los silogismos, al padre de la ley, y con cada uno forma un diálogo, que son los diálogos platónicos, pero que en últimas el protagonista es Sócrates. Entonces empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿cuál es...? Vamos a hablar del amor, por ejemplo, que siempre es un tema que nos atañe a todos. ¿Qué es el amor? Entonces están en el banquete, en una celebración. Aristófanes se acaba de ganar un concurso de teatro y hay una orgía griega, orgía romana. Entonces están ahí tomándose sus... ¿Cuál sería la diferencia? Una gran diferencia. Pero bueno, digamos que la diferencia entre las dos es el desorden. Entonces están estos muchachos ahí hablando, tomándose sus buenos tragos y dicen, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, pues hablemos del amor. Cada uno de ellos va a empezar a hablar del amor a partir de su conocimiento. Entonces el médico se pone en pie y dice, no, vean, el amor es una enfermedad. Entonces, es una enfermedad y todo, sí, es cierto. El poeta dice, no, el amor son una historia. Entonces cuenta la historia de los andrógenos, que los seres humanos antes éramos compuestos de dos, hombre y mujer, dos brazos, dos piernas, y que luego Zeus los dividió. Es una historia muy romántica. Y que por eso cada uno de nosotros busca su otra mitad. Y entonces todos miran a Sócrates y Sócrates dice, no, pues el amor no es eso. No, pero entonces, ¿qué es el amor? Y entonces Sócrates realiza una cosa que se llama, voy a ir hacia el tablero, al tablero virtual, desarrolla un método que se llama el conocimiento negativo. El conocimiento negativo significa que cuando yo estoy averiguando algo, lo que yo estoy haciendo es realmente quitando el conocimiento negativo. Yo estoy diciendo que no es una cosa. Entonces, el amor no es tal cosa. El amor no es una enfermedad. El amor no es esto, no es lo otro. Entonces, este proceso, que es el proceso de la indagación de la mayéutica, que ya voy a definirlo como es, este proceso te va a llevar a una pregunta. ¿A qué pregunta te va a llevar? Te va a llevar a la siguiente pregunta, te va a decir, bueno, y entonces si el amor no es ni esto, ni esto, ni esto, entonces ¿qué es? Claro. Y ahí te va a quedar la pregunta de la mayéutica. Por eso la mayéutica es un saber negativo. ¿Pero qué es la mayéutica? Mayéutica pues viene del griego mayeutikae, que significa parir, dar a luz. Porque, ahora voy a borrar brevemente el tablero. Mayéutica significa parir. La palabra griega es maieutikae, que significa parir, dar a luz, conocimiento. Entonces, voy a ponerlo acá abajo en colombiano. Mayéutica. Aquí estamos recibiendo lecciones de griego. Mayéutica es mayéutica, que es parir, dar a luz, conocimiento. Porque la mamá de Sócrates era una partera. Entonces, como era una partera, él decía que de la misma manera que su madre daba a luz o ayudaba a dar a luz, él también estaba ayudando a dar a luz el conocimiento. Entonces, por eso el conocimiento es dolor. Un poco luego Nietzsche, el filósofo, no el grupo musical, va a decir justamente que el conocimiento es dolor, porque te duele el conocimiento. Entonces, tú haces la mayéutica. La mayéutica es entonces un conocimiento negativo. Maravilloso. Pero porque no es que sea conocimiento porque sea malo, no, es un conocimiento negativo porque te está diciendo que no es algo, que no es algo. No lo pone tan fácil en el sentido de responder directamente que es cualquier cosa. No, y entonces ahí está lo interesante. ¿Por qué? Porque Andrés y respetados telespectadores, lo más interesante del concepto de mayéutica socrática es que el individuo, el sujeto, el ser, está indagando, se está preocupando por las preguntas de las cosas, ¿no? Sobre qué es algo, ¿no?
una persona se está preguntando, ¿qué es? ¿Qué es el amor, por ejemplo, de nuevo? ¿O qué es la justicia? ¿O qué es el bien? Entonces, si tú te das cuenta, yo estoy preguntándome. Sí. Cuando yo me pregunto, lo que está haciendo el método mayéutico es quitando esos preceptos o esas ideas preconcebidas que yo tengo para encontrar la pregunta. Y eso sucedió en el banquete de Platón. Sí. Entonces, en el banquete, después de 45 minutos, dice, se acerca uno de ellos y le dice, bueno, pues, entonces, ¿qué es el amor? Tú me llevas, te estás diciendo, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, no es lo otro. Pues a ver, entonces, ¿usted qué? Pues si sabe mucho, entonces, ¿qué es el amor? Entonces, Sócrates dice, no, yo tampoco sé. Yo tampoco sé qué es el amor, pero ya sabemos que no es. Claro. Y entonces, al saber que no es, uno queda con la incógnita, con la pregunta. Entonces, ¿qué es mayéutica? Mayéutica es justamente el hacernos una pregunta, hacer preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, ¿para qué? Para llegar a esa pregunta. Hasta ahí llegaría la mayéutica. Porque yo estoy acá haciendo una lineecita, mi queridísimo Andrés, que es la lineecita esa del conocimiento, que es el conocimiento ético, y la estoy poniendo acá. Entonces acá estaría la mayéutica. Pero la mayéutica no sería nada sin el siguiente paso, ¿no? Digamos que Sócrates llegaría hasta acá, hasta este punto, hasta el punto de, bueno, como yo queda no sé, la pregunta. ahí queda la pregunta. Pero Exactamente. entonces ahora viene la dialéctica. Muy bien. Bueno, entonces hemos construido, digamos, la pregunta a partir de toda esa reflexión, además que nos hacemos cotidianamente, ¿no? Sí, ¿Quiénes justamente. somos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Sí, Etcétera, claro, ¿verdad? claro que sí. Bueno, y entonces el conocimiento dialéctico o la dialéctica, ¿en qué consistiría? Ah, bueno, entonces es el paso siguiente. El paso siguiente es no dado por Sócrates. Sócrates va a llegar solamente hasta la mayéutica. Sí. Pero entonces Platón va a decir, digamos que acá es Sócrates. Sócrates. Platón fue estudiante de Sócrates. Sí, Platón es estudiante de Sócrates. Es el estudiante más joven. Cuando Sócrates muere, según la apología de Sócrates, Sí. Cuando Sócrates muere, Platón tiene no más de 20 años. O al menos eso es lo que dice el Hush Hush griego, del Diógenes Laercio, es el que dice que más o menos era muy joven. Sí. Entonces, frente a esta pregunta, hay dos respuestas. Sí. La respuesta dialéctica, que es la respuesta de Aristóteles, y la otra respuesta, que es la respuesta de Platón, que viene acá. La respuesta de Platón es, bueno, ¿nosotros dónde conseguimos encontrar esa respuesta? ¿Dónde está la respuesta a esa pregunta sobre el ser de las cosas? Y entonces Platón nos dirá, bueno, Platón, que es el padre del idealismo. Platón es el padre del idealismo, y al ser el padre del idealismo, Platón dice, no, pues la respuesta no está acá. La respuesta no está en el mundo, en nuestro mundo. La respuesta debe estar allá arriba, en el topos Uranus. En ese mundo de las ideas. En el mundo de las ideas. Entonces acá yo pongo topos Uranus. El topos Uranus en griego significa el más allá. Wow. Lo que está más allá de lo evidente, como diría Leonel de los Thundercats. Pero eso sería lo metafísico, lo que está más allá de lo evidente. Sí, pero y ahí está el problema, justamente. Ajá. Ahí va a estar el problema. ¿Por qué? Porque digamos que yo ya tengo mi pregunta, yo ya hice mi proceso mayéutico, Sí. yo ya dije que no era esto, no era esto, no era lo otro, pero luego, como yo tengo la pregunta, entonces se le acercan al hombre y le dicen, bueno, ¿y entonces dónde busco? ¿Dónde busco la respuesta? Entonces Sócrates dice, cognosceatum, conócete a ti mismo. Busca la respuesta en tu interior. En tu interior está la respuesta. Entonces, digamos que Sócrates quedaría ahí con la respuesta interior porque hay un problema. El problema el problema de la filosofía de Sócrates es, bueno,
si yo me busco a mí mismo las respuestas, pues digamos que la respuesta yo la tengo acá en mi interior, ¿sí? Pintando al muñequito, espero que el muñequito esté pintando. Voy a cambiar de marcador porque el muñequito no se ve. Entonces ahí tenemos nuestro muñequito. Perfecto. Y el muñequito nos dice, bueno, acá está, yo tengo mi respuesta, pero ¿cómo sé que mi respuesta es igual a la respuesta de otros muñequitos, de otros seres humanos? Porque si para mí algo es bueno, tal vez para ellos eso que yo considero bueno no necesariamente, de pronto es malo. De pronto a mí me gusta andar con una franela del Deportivo Independiente, no sé, por la calle, pero para otros sea malo. Sí. Pero para mí es un acto de bondad. Entonces, ¿cómo sé yo reconocer lo bueno en todos nosotros? Si cada uno de nosotros tiene... Difícil. Claro. Y entonces ahí viene la respuesta de Platón. Ajá. Digamos que ese fue el problema de Sócrates con la mayéutica. Sí, la mayéutica te dejaba con la incógnita. Okay. La mayéutica te decía, conócete a ti mismo, que es justamente lo que dice la puerta de arriba en Matrix, es conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, es busca tu camino en tu interior. Pero ahora, ¿cómo hago yo para que este camino mío sea igual al del otro? Claro. Platón dice, no, eso es arriba, en el más allá. Es decir, nosotros en algún momento, nosotros allá arriba, en el topos Uranus, en el mundo de las ideas, aprendemos esos conceptos. ¿Y cómo los aprendemos? Y acá viene la idea del más allá platónico, que es, lo aprendemos en un sitio que no es este. Muy bien. Lo aprendemos en un lugar desconocido. Es decir, Platón no nos está diciendo que existe vida después de la muerte, sino que existe vida antes de la vida, si se me permite la expresión. Y entonces, pero bueno, ¿y cómo hacemos? Es que nosotros nacemos en este mundo, acá voy a poner al mundo cheverón, en este mundo, cuando nacemos el proceso es tan fuerte, tan traumático, que se nos olvida todo lo que aprendimos en este mundo. Wow. Y entonces, como se nos olvida, tenemos que aprenderlo de nuevo. ¿Y cómo lo aprendemos? Por la mayéutica. Bueno, que es un círculo, en este caso no vicioso, ¿no? Sino virtuoso de alguna manera. Sí, justamente, Andrés, es un círculo virtuoso, porque entonces tú no estás aprendiendo, tú estás reconociendo lo que ya has aprendido. Esa es la teoría de Platón. Muy bien. Esa teoría del Platón, del topos Uranus. Bueno, ¿y cuál es toda esta carreta, toda esta maravillosa carreta mística nos está diciendo, bueno, entonces ¿cuál es el papel de la ética aquí? Claro. El papel de la ética, ¿en qué consiste? Si yo tengo acá un mundo de las ideas, si yo estoy teniendo aquí que cada persona tiene una idea distinta sobre las cosas, entonces seguramente estará, supuestamente, según este concepto, nosotros aprendemos en otro lugar el concepto del bien en sí. Y luego lo reconocemos. Exactamente. Hay como esos conceptos que son básicos para nosotros. Claro, nosotros aquí con nuestros compañeros estudiantes de este módulo habíamos conversado alguna vez de ese lugar de las ideas de Platón, ¿no? Que está en otro lado, que está por allá en un lugar que no nos dijo en dónde es, ¿no? ¿Dónde es que habitan esas ideas? Por allá lejos. Por allá lejos. Están en un lugar lejano, Andrés. Exactamente. Y acá entonces viene la dialéctica aristotélica. Perfecto. Entonces viene Aristóteles. Aristóteles es como en la saga, el primero sería Sócrates. El segundo sería Platón, el retorno, y la tercera, que es la venganza, que es Aristóteles. Entonces Aristóteles es el más aterrizado de los tres. Claro. Es el que se aleja del concepto de la ideología y le dice, no, maestro, me parece muy chévere ese topos Uranus, me parece muy bonito, pero yo no creo que exista alma y cuerpo separado. Yo creo, dice Aristóteles, que alma y cuerpo son una misma cosa. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la experiencia, la experiencia cognitiva.
Entonces, Aristóteles nos agarra y nos habla de la dialéctica. Sí. Entonces, la mejor manera de poder abordar esta pregunta es haciendo dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? El diálogo. El diálogo. Es cuando tú... Dialogar. Claro, dialéctica, diálogos, es la palabra dialéctica es la palabra griega diálogos, que es conversación entre dos o tres, Muy bien. o más. Entonces, cuando tú estás conversando acá, dialécticamente, ¿qué estás haciendo? Pues entonces, yo tengo mi verdad. Sí. Acá, yo tengo acá, voy a poner acá una V en la cabecita del Señor, es mi verdad. Pero yo me encuentro con otro. Ajá. Y él también puede tener su verdad. Sí. ¿Cómo hacemos para ponerlo? Pues el consenso. Nos ponemos de acuerdo. O sea, logramos una cosa que se llama la hermenéutica. Es una palabra para sus cócteles Sí. en el futuro, ¿no? El concepto hermenéutico. O sea, algo de lo que estamos haciendo acá sería dialéctica, profesor Alexander. Claro, por supuesto. De alguna manera, porque entonces cada uno de nosotros, por ejemplo, tiene una experiencia. Claro. Entonces cada uno de nosotros puede tener una experiencia sobre el amor, Claro, de ustedes sobre la mismos, ¿no? O ética, sea, cada lo que cual. ustedes están haciendo. Entonces acá se arma el proceso hermenéutico. ¿Qué es el proceso dialéctico hermenéutico? Cuando tú logras la verdad. Pero no es la de verdad, es como la opinión verdadera, es cuando Como un llegamos consenso. como consensos. Llegamos a un consenso. El mejor sinónimo de hermenéutica es hermenéutica, es consensos. Entonces, Bueno. tú logras los consensos. Ya hasta ahí llegaría la dialéctica. ¿Qué tiene que ver esto con la ética? Sí. Pues que en la ética tú respetas el consenso y respetas la opinión del otro. Y ese es el punto más intenso y más interesante de esta idea de lo ético. Tú Sí. conversas con el otro, conversas con la persona que está junto a ti en igualdad de condiciones, Sí. lo ves como tu igual, y cuando lo ves como tu igual, creas consensos con él. Ok. Que poco hacemos eso en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Sí. Lamentablemente no estamos muy en disposición dialéctica. Bueno, otro tema un poco que a mí me parece importante resaltar de Sócrates es que yo personalmente veo que Sócrates, digamos, no le interesa darle las respuestas a la gente fácilmente, los pone a argumentar, a que se confronten a sí mismos, a que se den cuenta de sus inconsistencias, ¿no? Uno a veces dice un discurso perfecto, pero en sus actos es como, ese discurso no queda tan bien, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera Sócrates trataba de que la gente explotara mucho su capacidad de argumentación, ¿no? de pensar, de reflexionar, etc. Bueno, hay una historia un poco sobre la muerte de Sócrates que es bastante extraña, ¿no? ¿Por qué murió Sócrates? O sea, se supone que ha sido condenado por la sociedad griega a beber cicuta, ¿no? Que era un veneno. Sí, sí es cierto. ¿Por qué mataron a Sócrates si era tan buen muchacho? Sí, sí, era tan buen muchacho. Es la gran pregunta. Sócrates, según dicen, es el primer mártir protocristiano. O sea, en palabras normales, en palabras normales fue como el primer mártir del conocimiento. Wow. Se condena a Sócrates, y los cargos de la condena a Sócrates es por pervertir a la juventud, por hacerle creer en dioses distintos a los dioses de la ciudad. Entonces, en su defensa, él dice: pero yo no estoy enseñando nada, hermano, yo solo sé que nada sé. Yo solo sé que lo único que yo estoy haciendo es provocando que el otro se indague, se cuestione, se confronte contra las cosas que está haciendo. Entonces, yo solo sé que nada sé. Entonces a él le dicen: listo, usted se arrepiente de toda su doctrina y nosotros le perdonamos la vida. Y ahí viene la virtud ética de Sócrates. Dice: no, porque yo tengo una misión divina. Mi daimón, la palabra griega daimón, que es tan bella, es mi demonio. Pero ojo que esta palabra daimón griego no es nuestro el diablo, demonio, pues. no es nuestro demonio judeocristiano. La palabra daimón griego significa voz interna. Bueno, Mi voz interna. Entonces, yo tengo una misión divina. Mi voz interna me dice: tú tienes que hacer algo. ¿Y cuál es mi misión? Parir, dar a luz conocimiento, dar a luz conocimiento. Entonces, yo no puedo ir en contra de mis preceptos. Y entonces le dicen: bueno, entonces lo condenan a tomar cicuta. Y esa última noche fue la gran noche, la noche famosa, donde los discípulos entran donde está Platón,
Platón entra donde está Sócrates y le dice Platón a Sócrates, vámonos, yo estoy sobornando al guardia, vámonos. Y Sócrates le dice, no, yo me quedo aquí. Y entonces viene ese momento que es sobre la inmortalidad del alma, donde se ponen a hablar en la última noche si el alma es inmortal o no. Que es uno de los grandes textos que ha hecho Occidente. Que está reconstruido por Platón también. Que está reconstruido por Platón. Y bueno, debo contarles ahí como una pequeña anécdota cuando yo cuando estaba calificando unos quizzes. La cicuta es veneno. Entonces unos estudiantes, un estudiante puso en un quiz, y Sócrates, lleno de valor, tomó la cicuta y se atravesó el pecho con ella. Pero justamente es por el desconocimiento que tenemos de esta gente y del sacrificio. ¿Qué hizo Sócrates realmente? Sócrates es el gran maestro iniciador de la literatura oral, ¿no? Es el gran maestro oral. Pero sus comienzos sus bases hicieron que Platón por un lado y Aristóteles por el otro resultaran con esta estructura del conocimiento ético. O sea, él es el causante, digamos. Él es el causante principal de nuestro ser en el mundo. Entonces ahí están los dos muchachos que hicieron que Occidente fuera lo que es. Bueno, lamentablemente tenemos que darle un adiós momentáneo a nuestro profesor Alexander. Yo espero que de verdad nos pueda acompañar en una próxima oportunidad, porque me ha parecido una conversación muy interesante, muy rica, y que creo que nos sirve mucho para nuestros propósitos. Y ahí se nos quedan un par de cositas en el tintero que espero podamos retomar con el profesor. Claro que sí. Mucho más adelante. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, yo solamente los dejo con esas maravillosas frases que son: conócete a ti mismo y busca en tu interior, ¿no? Esa es como la frase, las dos frases esas son las dos frases del día de hoy. Las dos frases del día de hoy. Y la siguiente frase, que es el que da paso ya a lo que va a hacer Andrés, es eudaimonia, que es la felicidad, que es la búsqueda de la felicidad, que en últimas es la búsqueda ética por excelencia. ¿Que esa sería un poco la búsqueda de la filosofía? Por supuesto. La sabiduría y la tranquilidad, ¿no? Eudaimonia sería como la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Hay varios caminos, ¿no? Unos prefieren buscar la felicidad y la iluminación por medio de alejarse de todo lo corporal, otros con lo corporal, otros con la enseñanza, otros a partir de un conocimiento propio, pero esos ya son temas de esas escuelas filosóficas posteriores. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profesor. No, de nada, muchas gracias. Y bueno, lástima que tenga usted que apartarse de nuestro estudio. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos acá. Aquí yo les voy a contar un cuento de Sócrates. Este es un cuento muy interesante porque en la sociedad griega, como en la nuestra, también había gente chismosa, ¿no? Y gente como de mala fe, pues. Y entonces imagínense que un día Sócrates va caminando por ahí, por Atenas, por Grecia, y se encontró a un conocido suyo, ¿no? Y entonces le dijo muy exaltado: Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Y Sócrates entonces se quedó mirando un poco y le dijo: bueno, antes de que me cuentes qué es lo que oíste de mis estudiantes, quiero hacerte una prueba que se llama la prueba de los 3 filtros. Entonces, bueno, le dice: bueno, perfecto, 3 filtros, ¿cómo así? Dijo: sí, es una prueba muy sencilla. Eso es lo que contestó Sócrates: antes de contarme lo que sea de mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. Y le pregunta: ¿estás completamente seguro de lo que vas a decirme es cierto? Y entonces esta persona le dice: no, me acabo de enterar. Y entonces dice Sócrates: con que no sabes muy bien si es cierto. Entonces, bueno, vamos a ver si pasas la prueba del segundo filtro, que es el filtro de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno o de mi estudiante? Es como si alguien me dijera a mí algo de ustedes, ¿no? Entonces, no, todo lo contrario, dice esta persona amiga de Sócrates, que le va a contar es una cosa mala de su estudiante. Uy, bueno, no mucho, ¿no? Entonces dice Sócrates: bueno, vamos a ver si por lo menos pasas el tercer filtro. Entonces, le dice, le interrumpió Sócrates: ¿quieres contarme algo malo de él?
que no sabes siquiera si es cierto. Aún puedes pasar la tercera prueba, que es el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil eso que quieres contarme de mi alumno? Y entonces esta persona le dice, no, no mucho. Entonces Sócrates le dice, y concluyendo, si lo que quieres contarme puede ser no cierto, no es bueno, ni es útil, ¿para qué contarlo? Entonces eso queda un poco aquí la enseñanza de Sócrates. Ahí estamos viendo una imagen que refleja esta mundialmente conocida, la prueba de los 3 filtros. Bueno, muy bien. Como habíamos dicho, como lo había mencionado el profesor Alexander hace un momento, de los 13, digamos, los 3 importantes filósofos de la escuela de Atenas son Platón, pero los vamos a poner en su orden. Yo voy a usar un momento el tablero para escribir eso. Son Sócrates, Platón y Aristóteles. En su orden, ¿no? En su orden serían estos 3. Bueno, muy bien. De Platón ya hemos conversado varias cosas. De Platón ya hemos hablado del idealismo platónico, ¿se acuerdan? Del amor platónico, de que Platón decía, por ejemplo, sobre el bien, que el bien se encontraba por allá en un espacio que era en ese mundo de las ideas, que nos ha dicho su expresión en griego el profesor Alexander, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, hay un tema muy importante, y es cómo cada uno de ellos fue el profesor del otro. Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles. Y hay un filósofo que realmente, aquí no es que Aristóteles formara a otro filósofo, pero sí formó a un gobernante muy importante, pero tan importante, que ustedes de pronto ya se imaginan quién es. Solo les voy a dejar decir la inicial, es con A. ¿Cuál será? Mi querido Pacho, ¿será que usted puede darnos un nombre? Magno. Alejandro Magno, muy bien. El gran Alexander, ¿no? Que es como le decían en griega. De hecho, Alexander, nuestro profesor Alexander, que acabo de pasar por acá, es Alejandro. En el griego, pues, Alejandro Magno. ¿Y qué quiere decir magno? Grande, poderoso, magnánimo, ¿verdad? Magno quiere decir esto. Aristóteles fue el mentor, el tutor de Alejandro Magno. Bueno, muy bien, volviendo un poco a Platón. Platón entonces escribe 2 obras que fueron muy importantes y que aún es posible que ustedes hayan visto en su formación como en el bachillerato. Estas 2 obras son los Diálogos de Platón, que como decía el profesor Alexander, recogen una buena parte de la tradición del trabajo de Sócrates. Por supuesto, Platón hace parte de esos estudiantes, ¿verdad? Entonces va a recoger los diálogos. En los diálogos vamos a encontrar unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, y es un tema que se cuestiona mucho la sociedad sobre los griegos, y es el tema de la sexualidad. Resulta que en la Grecia antigua, el culto al cuerpo del hombre era una cosa muy importante. Nosotros podríamos pensar en todas estas pinturas y en todas esas obras artísticas donde se recoge un poco la tradición del cuerpo del hombre, sobre todo como un cuerpo bello, hermoso. En esa Grecia antigua no era tanto la mujer, es el hombre el bello. Después, con el tiempo, va a cambiar, ¿no? Y cuando nos lleguemos al Renacimiento, que el Renacimiento se llama así, es por el renacimiento de esos ideales griegos, que eso lo tocaremos en algún momento, el cuerpo humano pues vuelve a tener su parte importante aquí, pero ya ahora sí el cuerpo humano, hombre y mujer, será importante. Los Diálogos de Platón son un texto que hemos revisado muchos en nuestro colegio. En los diálogos, ¿qué se encuentran? Se encuentran varios diálogos, unos
por ejemplo, entre Sócrates y Platón, y otros que son de Platón con otros estudiantes, y hablan sobre diferentes temas. Y el otro texto se llama La República. Por supuesto, tiene que llamar La República un texto que habla sobre ideas políticas, ¿no? Donde plasma Platón su ideal de Estado. Bueno, muy bien. La escuela que fundó Platón funcionaba en uno de los jardines de la ciudad dedicados a un héroe de Atenas que se llamaba Academo. Academo era el nombre de este hombre. En nombre de Academo era que funcionaban esos jardines, llevaban ese nombre, es decir, como a nosotros llamar aquí la plaza de Bolívar, ¿entienden? Era un jardín, el jardín de Academo. Por estar en el jardín de Academo, la escuela filosófica que creó Platón se llamó la Academia. Y miren ustedes que ahora le llamamos academia a muchos lugares de aprendizaje, ¿verdad? La academia, yo qué sé, de cocina, de costura, lo que sea. Academia se llamaba así por Academo. En su momento Academo pues fue un tipo muy importante y le hicieron ese parque en su nombre, esos jardines. Bueno, muy bien. En la academia entonces es donde Aristóteles conocería a Platón y trabajarían juntos. Aristóteles será un gran contradictor de las ideas platónicas, como lo decía muy bien el profesor Alexander y como lo habíamos hablado nosotros. También entonces, ¿por qué? Porque resulta que Aristóteles es un tipo muy concreto, de hecho es de alguna manera un visionario de lo que va a suceder en las ciencias exactas, la ingeniería, por ejemplo. Imagínense que uno le dejara con la construcción de grandes edificios, de grandes obras, a los platónicos, ¿no? Sería un poco problemático. Aristóteles era mucho más riguroso y se dedica a estudiar la lógica y se dedica a estudiar matemáticas y muchas ciencias. Si se acuerdan también, el trabajo de Aristóteles va a ser recogido por un árabe que se llama Averroes, ¿no? Bueno, muy bien. Si recuerdan un poco, Platón es el padre de una escuela sobre el bien, el tema del bien, que es el naturalismo. El naturalismo, si lo recuerdan, ¿verdad? Cualquiera de ustedes en este momento está en capacidad de responder qué es el naturalismo. ¿Por qué? Es lo que han estado leyendo ustedes en los textos del curso, que por supuesto espero que los estén leyendo. Ahí está esa definición del naturalismo. Aquí hemos conversado del naturalismo platónico, si se acuerdan, de tres formas de ver la verdad en Occidente: el naturalismo, el antinaturalismo y la ética de la virtud. Aquí tenemos a dos representantes de esas escuelas: Platón del naturalismo y Aristóteles del antinaturalismo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, Platón, dentro de sus ideas, como nos decía también el profesor Alexander, el tema del naturalismo es un tema ideal, ¿no? O sea, nosotros, lo que él decía es que tendemos naturalmente hacia el bien, como que eso lo aprendemos en un lugar y después aquí en la vida venimos un poco a encontrarnos con eso. Él creía en esas formas perfectas, y si ustedes piensan en la geometría que nosotros vimos todos en el colegio, que era geometría plana, se llamaba, ¿se acuerdan? Geometría plana, ¿cómo era el teorema de Pitágoras? ¿No? ¿Sí lo tienen por ahí? ¿Se acuerdan de eso? El cateto y la hipotenusa y la suma de tal y tal. Bueno, muy bien. Lo que sucede es que vamos a hablar de este tema, y yo me voy a permitir borrar el tablero para que sigamos conversando y poder escribir acá un par de cosas. Bueno, muy bien. ¿En qué consistía esto? Entonces, ¿cómo es la relación? Primero, Platón plantea lo siguiente:
que es idealista, ¿se acuerdan? Y que creó frente al bien algo que se va a llamar el naturalismo. El naturalismo. Bueno, muy bien. ¿Cómo es el asunto? Platón decía que para enseñar ética antes se debía enseñar física. ¿Por qué? Por un tema sencillo. Causa-efecto. Entonces él decía, si las personas pueden comprender bien que una causa, o sea, que una toma de decisión, por ejemplo, puede tener 1, 2, 3, 4 efectos diferentes, la gente se da cuenta que la toma de decisiones y el tema ético y moral tiene unas repercusiones. Por eso él pensaba que la física se debía enseñar antes de la ética. Y por otro lado, el tema de los sólidos. Él, como creía en esa posición idealista, que existía un espacio particular en donde estaba la esencia, por ejemplo, del bien, ¿cierto? Pongámosle acá una nube. Una forma de él explicar esa forma del bien y de cómo era precisamente la geometría euclidiana. Es decir, la geometría perfecta. Y él hablaba de que las formas de la naturaleza, que la naturaleza estaba hecha de alguna manera con unas formas perfectas. Entonces el triángulo, el cuadrado, etcétera, podrían representar de alguna manera esas formas perfectas, como se podría encontrar el bien en su estado esencial, en su estado ideal. Bueno, muy bien. Y nosotros vamos a ir terminando acá. Les voy a contar un poquito del fin de la vida de Platón, que digamos esto era lo que quería contarles antes de que nos sentemos a hablar de las corrientes a los cuales pertenecieron ellos y algunos de los otros filósofos grandes de Atenas. Atenas es Grecia, ¿no? Por supuesto. Les cuento que murió Platón a los 81 años de edad y seguía trabajando muy fuertemente en plena actividad. Platón y los griegos en general eran gente longeva, vivía mucho tiempo. Tal vez parece que el conocimiento, el estar en estas profesiones, como ser profesor y eso, y trabajar para otras personas, como para ustedes, y tener esta vocación de servicio, parece que alarga un poco la vida, ¿no? Entonces, bueno, ojalá suceda de verdad. Y bueno, entonces Platón vivió hasta los 81 años y hasta ahí duró la actividad. Yo los voy a dejar con lo siguiente. Resulta que nuestro siguiente personaje, la próxima sesión vamos a comenzar con Aristóteles. Y Aristóteles, al lugar, digamos, a la escuela, pues, fundada por Aristóteles, se le va a llamar el Liceo, ¿no? Como aquí se llaman colegios en algunos lugares, el liceo tal. Se va a llamar el Liceo, ¿por qué? Porque era una escuela dedicada a las matemáticas, sobre todo esta escuela de Aristóteles, y es que quedaba en cercanías del templo dedicado a Apolo Licio. Por eso se denominaba Liceo, ¿no? Y bueno, pues después hablaremos de Filipo II, o sea, Alejandro Magno, que fue tal vez el alumno más prominente de Aristóteles, y fue un tipo muy joven, que muy joven también conquistó muchas partes. Lo que les estaba diciendo, que no acabé de terminar mi idea sobre la sexualidad en Grecia, y es que en los diálogos de Platón ustedes pueden encontrar cómo hay unas relaciones que podríamos llamar homosexuales entre Platón, Aristóteles y entre los alumnos de ellos, ¿verdad? Porque no era una cosa bien vista, culturalmente no era una cosa reprochable. Realmente en esa sociedad donde el culto al cuerpo masculino y al hombre era tan grande, era una cosa pues normal, y los bellos y los buenos estaban como unidos, ¿no? Entonces aquí hay una dictadura de la belleza bien importante. Bueno, entonces espero que les haya gustado mucho esta conversación que hemos tenido hoy con el profesor Alexander Díaz como invitado,
Y bueno, pues nos veremos en nuestra próxima sesión, donde abordaremos otros temas fantásticos dentro de esta filosofía y esta ética clásica. Entonces, un abrazo para todos. Cualquier cosa, saben que en la plataforma pueden hacer sus preguntas, comentarios, sugerencias. Lean a fondo y saquen el jugo a las lecturas que están puestas ahí. Y les encargo leer con mucha atención el elogio a la dificultad de Stanislao Zuleta. Un abrazo para todos.